En 2017, un grupo de organizaciones ambientales se paró frente a las cámaras y prometió algo que sonaba directamente a delirio de grandeza. Dijeron que iban a plantar 73 millones de árboles en el corazón de la selva amazónica brasileña, en apenas 6 años. 73 millones. Para que se den una idea de lo que significa esa cifra, es más árboles de los que la mayoría de nosotros vamos a ver en toda nuestra vida sumando todos los parques, plazas y jardines que visitemos, multiplicado varias veces. Los escépticos, y créanme que hubo muchos, y con argumentos bastante razonables además, decían que era matemáticamente imposible, que ningún proyecto de reforestación en la historia había siquiera intentado algo de esa escala en un plazo tan corto, y que en el mejor de los casos terminaría siendo una promesa más de esas que se anuncian frente a las cámaras y después se olvidan silenciosamente cuando pasa la fecha límite y nadie pregunta más. Para entender bien de qué estamos hablando, primero hay que entender el problema que este proyecto intentaba resolver, porque sin ese contexto, la cifra de 73 millones queda flotando sin ningún peso real. Desde 1970, la selva amazónica ha perdido una extensión de bosque más grande que Francia entera. Deténganse un segundo a procesar esa comparación. Un país completo, con todas sus ciudades, campos, montañas y costas, cabría perfectamente en el espacio que la Amazonía perdió en apenas 5 décadas, que en términos de la historia de un ecosistema que lleva millones de años existiendo, es literalmente un abrir y cerrar de ojos. Aproximadamente el 20% de todo el bosque ya se convirtió en pastizal para ganado, principalmente concentrado en una franja que los propios científicos bautizaron con un nombre bastante gráfico y hasta un poco poético en su crudeza: el Arco de la Deforestación, una región que atraviesa los estados brasileños de Amazonas, Acre, Pará y Rondônia, además de toda la cuenca del río Xingu. Es, literalmente, la primera línea de batalla entre la selva que todavía queda en pie y el avance constante de la frontera agropecuaria, el borde exacto donde cada año se decide si un pedazo más de selva pasa a ser potrero o si logra resistir un poco más. Y fue justo en esa zona, en el corazón mismo del problema, donde la organización Conservation International, en conjunto con distintos socios internacionales, decidió lanzar en 2017 lo que hasta el día de hoy sigue siendo el proyecto de reforestación tropical más grande jamás intentado en la historia. ¿La meta? Restaurar 73 millones de árboles distribuidos en unas 30.000 hectáreas de tierra degradada, un área equivalente a 30.000 estadios de fútbol puestos uno al lado del otro. El director ejecutivo de la organización en ese momento no tuvo problema en admitir la magnitud del desafío, calificando al propio proyecto como asombrosamente audaz, y agregando que el destino de la Amazonía, de los 25 millones de personas que viven en la región, de su biodiversidad incalculable y del clima de todo el planeta, dependían de que este plan se hiciera correctamente. No es un eslogan de marketing exagerado. La Amazonía absorbe una porción gigantesca de las emisiones de carbono mundiales, y perderla aceleraría el cambio climático de una forma que ningún otro esfuerzo de conservación en el planeta podría compensar. Ahora bien, ¿cómo diablos se plantan 73 millones de árboles sin que te lleve literalmente varias vidas humanas hacerlo uno por uno con una pala y un balde de agua? Acá es donde entra la parte que a mí, personalmente, más me fascinó de toda esta investigación. Una técnica llamada mubuca, que en lugar de plantar árbol por árbol de la forma tradicional, consiste en mezclar semillas de decenas de especies nativas distintas y esparcirlas directamente sobre el terreno degradado, como quien siembra pasto en un jardín de su casa, pero con una diversidad genética muchísimo más rica y con la lógica de dejar que la propia naturaleza decida qué especies prosperan mejor, en cada rincón específico del terreno. Según explicó el propio líder del proyecto en Brasil, con las técnicas de reforestación tradicionales, planta por planta, uno logra una densidad de apenas 160 plantas por hectárea, un número bastante modesto si lo que se busca es recuperar algo parecido a la densidad original de una selva tropical. Con la mubuca, en cambio, el resultado inicial salta a 2.500 especies por hectárea, y después de 10 años de crecimiento natural sin intervención adicional, ese número puede llegar hasta los 5.000 árboles por hectárea. Es, básicamente, la diferencia entre plantar un jardín prolijo en macetas individuales, cuidadosamente espaciadas, y directamente voltear una bolsa entera de semillas variadas sobre la tierra y dejar que la naturaleza compita, se organice y encuentre su propio equilibrio sin que ningún humano tenga que decidir dónde va cada planta. Y esto no es solamente una intuición optimista de los organizadores del proyecto. Un estudio publicado en 2014 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en conjunto con la Organización Biodiversidad Internacional, encontró que más del 90% de las especies nativas de árboles plantadas con el método de la mubuca lograban germinar exitosamente, y que además esas plantas resultaban adecuadas para sobrevivir a sequías de hasta 6 meses de duración sin agua, algo fundamental en una región donde el clima cada vez es más errático e impredecible.
Para financiar todo esto, el proyecto contó con un presupuesto inicial de $60 millones, aportados por una alianza entre Conservation International y la empresa SC Johnson, con el objetivo adicional de promover la conectividad entre distintas áreas protegidas dentro de la región amazónica, de manera que los animales pudieran moverse entre parches de selva sin quedar aislados en islas verdes rodeadas de pastizales. El plan también se enmarcó dentro de un compromiso mucho más grande que Brasil había asumido como parte del Acuerdo de París: reforestar 12 millones de hectáreas de tierra para el año 2030. 73 millones de árboles suena a una cifra descomunal, y lo es, pero en el contexto de ese compromiso climático más amplio, representa apenas una pieza, importante pero parcial, de un rompecabezas mucho más grande que Brasil todavía tiene pendiente resolver antes de que termine esta década. Con el plan lanzado, la fecha límite puesta en el calendario para 2023, y la técnica de la mubuca lista para escalar a un ritmo nunca antes intentado, todo parecía encaminado. Pero acá es donde la historia deja de ser un comunicado de prensa optimista y empieza a parecerse más a la vida real, con todos sus obstáculos inesperados. Porque un proyecto de 6 años de duración, ejecutado en una de las regiones más remotas y logísticamente complicadas del planeta, tenía por delante un camino que nadie podía anticipar del todo en 2017. El primer golpe fuerte llegó con los incendios forestales que azotaron la Amazonía en distintas oleadas durante los años siguientes al lanzamiento del proyecto, arrasando con extensiones enormes de bosque, incluyendo, en algunos casos, zonas que ya estaban en proceso de restauración activa, con plantines jóvenes que todavía no habían tenido tiempo de desarrollar la resistencia suficiente como para sobrevivir a ese tipo de eventos extremos. Plantar un árbol nativo con técnicas cuidadosamente estudiadas es un trabajo de meses, a veces de años enteros, hasta que ese ecosistema empieza a sostenerse por sí mismo sin necesidad de intervención humana constante. Un incendio, en cambio, puede destruir ese esfuerzo acumulado en cuestión de horas, obligando a los equipos a prácticamente empezar de cero en las zonas afectadas, como quien construye pacientemente un castillo de arena para que una ola inesperada se lo lleve puesto en un segundo. Y como si los incendios no fueran suficiente complicación para un proyecto que ya de por sí enfrentaba una logística brutal, la propia deforestación en otras partes de la Amazonía siguió avanzando durante estos mismos años, en una especie de carrera perversa y frustrante donde el proyecto plantaba árboles nativos de un lado de la selva mientras, del otro lado de esa misma inmensidad verde, se seguían talando bosques enteros a un ritmo que en algunos periodos incluso aceleró en lugar de frenar, como si dos equipos jugaran un partido de tira y afloje sin que ninguno lograra imponerse del todo. Y por si esto fuera poco, llegó la pandemia de COVID-19, que paralizó buena parte de las operaciones de campo en prácticamente todo el mundo durante casi 2 años completos, incluyendo, por supuesto, los trabajos de siembra y monitoreo en la Amazonía brasileña. Equipos que no podían viajar debido a las restricciones sanitarias, comunidades locales bajo cuarentena que no podían participar de las jornadas de siembra comunitaria, cadenas de suministro de semillas nativas interrumpidas por el cierre de fronteras y la reducción de personal disponible. Absolutamente todo lo que uno se puede imaginar que complicaría un proyecto de esta magnitud logística, terminó complicándolo en algún momento entre 2017 y 2023, sumando obstáculo tras obstáculo a un plan que ya de por sí era, según sus propios organizadores, asombrosamente audaz desde el primer día. Entonces, llegamos a la pregunta que todos estarán esperando. ¿Lograron plantar los 73 millones de árboles prometidos para la fecha límite? La respuesta honesta, según los reportes más recientes disponibles sobre el estado del proyecto, es que no llegaron a la meta completa dentro del plazo original. Los datos de seguimiento indican que el proyecto alcanzó apenas cerca del 20% del objetivo total para cuando se revisó su progreso en los años posteriores a la fecha límite inicial. Y sí, leyeron bien. 20% de 73 millones sigue siendo una cifra enorme en términos absolutos. Hablamos de más de 14 millones de árboles restaurados, algo que cualquier otro proyecto de conservación consideraría un éxito rotundo por sí solo. Pero comparado con la promesa original, es innegable que el plan se quedó considerablemente corto respecto a lo que se había anunciado con tanta fanfarria en 2017. Y acá es donde quiero que reflexionemos juntos sobre algo importante, porque me parece que es la parte más honesta de esta historia. ¿Este resultado parcial significa que el proyecto fue un fracaso? Yo creo que no, y por una razón bastante simple que a veces se nos olvida cuando juzgamos este tipo de iniciativas solamente por si cumplieron o no el número exacto prometido en el comunicado de prensa inicial. Cuando uno se propone una meta tan descomunal como 73 millones de árboles en 6 años, en la región más difícil logísticamente del planeta, en medio de incendios crecientes y una pandemia global que absolutamente nadie vio venir en 2017, quedarse en el 20% de esa meta no es necesariamente un fracaso, es más bien la prueba concreta de que el desafío era exactamente tan monumental como sonaba desde el principio, y que ningún proyecto de esa escala se ejecuta jamás sin tropiezos serios en el camino.
La pregunta correcta, entonces, no es si cumplieron exactamente lo que prometieron en la fecha exacta que prometieron, como si esto fuera un contrato comercial con penalidades por incumplimiento, sino si el proyecto generó un cambio real y medible en el terreno, algo que efectivamente quedó ahí, creciendo, después de que las cámaras y los comunicados de prensa se olvidaron del tema. Y ahí la respuesta es un rotundo sí. 14 millones de árboles nativos, con una diversidad genética muchísimo mayor que cualquier plantación tradicional de una sola especie. Ya están en pie hoy mismo, absorbiendo carbono de la atmósfera, generando sombra para que otras especies puedan establecerse debajo, y sosteniendo insectos y aves que antes simplemente no tenían dónde vivir en esas mismas hectáreas que hace pocos años eran solamente pasto seco para ganado. Y la historia no termina ahí, porque el impulso que generó este proyecto original de 73 millones de árboles parece haber destapado algo todavía más grande en Brasil durante los últimos años, algo que va mucho más allá de una sola iniciativa liderada por organizaciones ambientales internacionales. El propio gobierno brasileño lanzó un programa llamado Profloresta Más, una alianza estratégica entre el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social y la petrolera estatal Petrobras, orientada a financiar restauración forestal a gran escala a través de la compra de créditos de carbono, un mecanismo financiero relativamente nuevo que permite que empresas de cualquier parte del mundo paguen por compensar sus propias emisiones contaminantes mientras, al mismo tiempo, financian directamente la recuperación de la selva amazónica. Green, un contrato histórico que permite a esta empresa restaurar y proteger casi 60.000 hectáreas dentro de la reserva de Bom Futuro durante un periodo de nada menos que 40 años consecutivos. Es decir, lo que empezó en 2017 como una apuesta audaz liderada casi exclusivamente por organizaciones ambientales sin fines de lucro, hoy se está transformando en toda una nueva industria dentro de Brasil, con financiamiento estatal directo, participación activa de empresas privadas y mecanismos de mercado sofisticados que hace apenas una década ni siquiera existían formalmente para este tipo de proyectos de restauración a gran escala. Así que si me preguntan cómo resumir el estado actual de este plan tan ambicioso, la respuesta honesta es esta. No cumplieron la meta exacta en el tiempo exacto que prometieron, pero en el proceso construyeron una técnica de siembra que multiplica por más de 15 veces la densidad de árboles por hectárea comparada con los métodos tradicionales, restauraron más de 14 millones de árboles nativos en tierra que antes era pastizal degradado, sobrevivieron a incendios y a una pandemia global sin cancelar el proyecto, y sentaron las bases para que hoy Brasil tenga programas gubernamentales y privados de restauración forestal financiados con créditos de carbono y concesiones de tierra a 40 años. Ninguna de esas cosas existía antes de que alguien se animara, en 2017, a proponer una locura de 73 millones de árboles. Y esta es, para mí, la lección más importante de esta historia completa, la que quiero que se lleven aunque se olviden de todos los números exactos que les di durante el video. A veces las metas más ambiciosas no se cumplen exactamente como se prometieron en el papel, en el plazo exacto que alguien anunció frente a un micrófono con demasiada confianza. Pero el simple hecho de proponerlas, de intentarlas con seriedad y con recursos reales sostenidos durante años, termina generando una infraestructura técnica, un conocimiento acumulado y un impulso político y financiero que, de otra forma, jamás hubieran existido. La Amazonía sigue perdiendo bosque todos los años. Eso no lo vamos a negar en este canal, ni acá, ni en ningún otro video. Sería deshonesto pintar un panorama color de rosa que no existe. Pero hoy, gracias en buena parte a este proyecto que empezó siendo calificado de imposible por tantos escépticos allá por 2017, existe una técnica probada y documentada científicamente, financiamiento creciente proveniente tanto de organismos internacionales como del propio Estado brasileño, y toda una nueva generación de proyectos privados y públicos que están aprendiendo, en tiempo real, de los errores y los aciertos de este primer intento verdaderamente masivo de revertir la deforestación amazónica. Si te gustó el video, suscríbete y dale me gusta, nos vemos en el próximo video.